¿Qué significa ese concepto de un niño, un instrumento? Bueno, un niño, un instrumento es un sueño largamente acariciado desde la creación, desde el primer día que nos constituimos como organización, de que todos y cada uno de los niños del Uruguay tenga la posibilidad de tocar un instrumento y de sentarse en una orquesta junto con otro niño. Entonces, bueno, ese es un programa que nosotros estamos impulsando para que en todos los departamentos, en todos los rincones del país existan orquestas. Uh-huh. Yo hace poco, cuando le dieron creo que un doctorado honoris causa a Plácido Domingo en México, en una universidad mexicana, él en declaraciones a una agencia internacional de noticias dijo, hay que obligar a que haya educación musical y de instrumentos a nivel escolar, a nivel secundario, sí, como exigencia. De la misma manera que te dicen, bueno, sí, te obligamos a estudiar un idioma, tenés que estudiar música. Y hay que reconocer, no sé qué pasa ahora, yo tengo unos cuantos años, pero siempre apreciación musical, como se llamaba en mi época, no sé cómo se llama ahora, era casi que una especie de la cenicienta de las materias en el liceo. Claro. O en la escuela se reducía al coro y era un viva la pepa. Sí. ¿Te parece que está estructurado como en el sistema de la enseñanza, como pedagogía la música? Yo creo que no como se necesita. Yo creo que necesita un ayornamiento urgente y que nos pongamos a discutir qué y por qué. Hemos discutido qué quizás muchas veces, pero tal vez más importante que eso es el cómo. Y es el cómo nosotros vamos a iniciar a nuestros jóvenes en este asunto. Y después sí por qué. Creo que un joven que logra despertar una serie de sensibilidades que solo la música le pueden despertar, como arte inmediato, por ejemplo, difícilmente puede hacer el mismo y difícilmente actúe de manera tan errónea en la vida. ¿Y por qué es un poco la cenicienta? ¿Por qué es la clase donde todos menos bolilla le damos? No sé, no tengo una explicación clara. ¿Pero te consta que ha sido así? Sí, por lo menos mi experiencia como liceal. Claro. Pero el asunto yo creo que pasa por otro lado. Durante mucho tiempo, por lo menos en Uruguay, a uno le preguntan, ¿tú que sos músico? Ah, pero ¿y de qué trabajas? Entonces un poco pasa por ahí, quizás no se lo tomó en serio porque no se lo entendía como una profesión. Pero la música no solamente que en sí misma constituye una profesión, existen profesionales de la música y que son muy buenos, sino que yo creo que es una necesidad que tenemos los seres humanos de consumir, de entenderla. ¿Quién de nosotros, de los quienes estamos aquí o quien pueda estar escuchando, no tiene una inclinación musical por un estilo X? Lo que pasa es que siempre fue guitarra, piano, capaz que algún revolucionario con batería y para de contar. Y al resto eran excepciones. Pero yo creo que no se ha puesto la información al servicio de la gente. Claro. No se ama lo que no se conoce. Claro. Entonces, cuando la gente conoce es cuando la gente puede optar con el manejo de la información. Pero sobre todo el funcionamiento de una orquesta, que como te decía hoy es como una micro sociedad. Es ahí donde se da la práctica de la vida, donde se pueden inculcar una serie de valores tan importantes para el funcionamiento futuro del ser humano, ni siquiera si va a ser músico o no, del ser humano. A mí me gustaría que ustedes vieran la experiencia interna, lo que es vivir un día dentro de la orquesta para que vean cómo se manejan las cosas, lo claros que están los roles y cómo se construyen los roles. No solamente que hay roles preestablecidos, hay roles que se construyen a diario y eso es importantísimo. ¿Qué es el sistema de orquestas juveniles? ¿Por qué el concepto de sistema? Bien, el concepto de sistema es porque es lo que aspiramos a tener. Hoy día nosotros tenemos núcleos en diferentes departamentos. Estamos en Durazno, en San José, en Florida, en La Valleja, en Canelones. La que suena mejor es la de San José, seguramente. San José, estamos en Ciudad del Plata. Entonces, nosotros queremos tener un sistema nacional de orquestas y coros infantiles y juveniles. Sabemos que en todo sistema existen procesos de retroalimentación, etcétera, que se potencian internamente. Entonces, justamente, con ese concepto es que nosotros queremos abarcar todo eso. ¿Y el público lo entiende? Sí. El público no solamente que lo entiende, sino que lo defiende. El público lo acompaña. El público está empezando a ver otra manera distinta, una propuesta diferente de lo que significa la música y
y sus utilidades, para qué sirve la música, sobre todo quienes son papás, familiares o que tienen algo que ver con un muchacho que participa del sistema. ¿Cuánto te ayuda el hecho de que esté tan de moda el Ballet del Sodre, Julio Boca, estamos en una fiebre, agotando entradas, con un público juvenil, la ópera también, con una cantidad de público? ¿Eso te ayuda? ¿Forma parte capaz que de lo que has abonado con todo esto ya desde hace tantos años? Yo creo que eso es parte de un todo. Creo que ahí todos nos ayudamos a todos. No hemos hecho un estudio profundo de qué cosa colabora con qué, pero debo decirte que me parece que todo es consecuencia de un trabajo serio que se ha venido haciendo últimamente y que en definitiva favorece y potencia a cada una de las actividades, tanto el ballet como la orquesta sinfónica, como el coro, como todo. ¿Cuántos años dijiste que empezaste con todo esto? 18. 18. ¿A quién se lo planteaste hace 18 años? ¿Cuál fue la primera puerta que golpeaste? La primera puerta que golpeé, bueno, me acuerdo muy claro, era el Ministerio de Educación y Cultura, el ministro era Samuel Lichtenstein en ese momento, y quien fue nuestro padrino, que hasta el día de hoy tenemos vínculos y con el cual tenemos un cariño muy, muy especial, fue el contador Enrique Iglesias, que fue quien tuvo la visión de que en Uruguay tenía que acontecer esto. O sea que inmediatamente te dijeron que sí. ¿No fue muy difícil o sí fue difícil? En realidad fue muy difícil. ¿Pero por qué? O sea, dijeron que sí a la idea, creo que de manera inconsciente. Pero porque estas cosas son muy voluntaristas. Sí, Ariel, es muy buena la idea, te palmean el hombro. Pero nadie creía que esto fuera posible. Yo creo que ni siquiera lo entendían. Y no culpo a nadie, simplemente es que, bueno, fueron las circunstancias. Yo imagino un despacho de un ministro deben llegar miles de propuestas al día y todas pensando que, bueno, que están redescubriendo la pólvora. Yo entendí que eso había sido así. De hecho, nosotros pues estuvimos un poco tiempo trabajando desde lo formal, digamos, y después nos retiramos a la iniciativa privada porque desde algún lado teníamos que demostrar la validez de nuestro programa. ¿Y cómo fue ese camino? Duro y sin esperanzas. Entonces, esto de que ahora la Orquesta Juvenil del Sodre se haya constituido, ya que tenga 3 años de saludable funcionamiento, para nosotros es un premio, un reconocimiento a todo ese trabajo. Y creo que fue necesario. Tal vez nosotros no hubiéramos podido hacer este camino tan sólido desde nuestro lado si hubiéramos tenido tanto apoyo. Nosotros tuvimos que hacer la cosa desde cero, tuvimos que construirla así, como un puzzle pieza por pieza. Y hoy día eso nos ha permitido tener muy claro qué es lo que se necesita para que en Uruguay exista un sistema de orquesta.